Apartamento 905, conjunto Delta Park Towers. Tenemos muro de zona común de color blanco. Guardaescobas completo, el enchape de piso en buen estado. Tenemos un timbre, el cual se encuentra funcionando de manera correcta, tapa en buen estado y nomenclatura en acrílico en la parte superior izquierda, con su respectivo sticker de censo del daño. Observamos y detallamos marco de puerta con salpicaduras de pintura. Marco se observa y se detalla en muy buen estado, parte superior en buen estado. La puerta, la lámina se detalla mejor abriéndola porque acá se percibe un poco oscura, pero se detalla y se observa en buen estado. Tenemos una chapa, una palanca y seguro funcionando de manera correcta. Al abrir la puerta podemos observar parte interna del marco, la cual se detalla en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, parte superior se observa y se detalla en buen estado, costado derecho en muy buen estado, parte inferior en buen estado, enchape de piso en buen estado. Ahora sí detallamos la puerta sin rastros de humedad, sin golpes, abolladuras, sin perforaciones, en muy buen estado. Observamos el funcionamiento de la llave. La chapa me relaciona una única llave, la cual acciona su seguro de manera correcta. La palanca también funciona de manera correcta. Desde la parte interna podemos observar el seguro funcionando correctamente. La puerta asegura y desasegura suavemente. Se observa que la carpintería se encuentra en muy buen estado, parte superior en buen estado, parte interna observamos la puerta en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Observamos muro de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Se observan guardaescobas completos. Los puntos eléctricos en buen estado y se observa una mancha en el muro, acá también una pequeña desportilladura en el muro. Observamos este punto eléctrico con su tapa con un poco de desgaste, pero en general funcionando de manera correcta. Tenemos muro de color blanco, se observa punto eléctrico con cableado y se observa el muro sin ningún tipo de perforación adicional. Filos y bordes de muro se observan en muy buen estado, sin golpes, desportilladuras. Tenemos el punto eléctrico, el cual sale cableado. Tenemos punto eléctrico con su tapa por algo de desgaste. Este también se observa un poco desgastada su tapa. Detallamos el guardaescobas, se observa completo y este punto eléctrico también se observa la tapa un poco desgastada. Observamos y detallamos el enchape de piso. Se observa el enchape en buen estado. Enchape de piso en porcelanato, el cual se observa y se percibe en buen estado. Sus guardaescobas se observan y se detallan completos. Acá se observa una pequeña mancha en esta cerámica. Acá también cerca al balcón se observan unos rayones. Acá otro rayón. Presenta el piso pues algunos pequeños detalles. Guardaescobas del muro cerca a la puerta se observan en muy buen estado y detallamos filos y bordes de muro en muy buen estado. Parte superior en buen estado. Tenemos un plafón, dos plafones, perdón, con bombillo
en este espacio, los cuales están funcionando de manera correcta, y observamos la cubierta de color blanco sin rastro de humedad al momento del video. Tenemos lo que es la cubierta, tenemos una corredera, puerta de balcón, se observa que en el muro un poco de cinta, la guía se observa en buen estado, marco en aluminio en muy buen estado, vidrio sin ningún tipo de papel. El marco se observa y se detalla en muy buen estado. Seguro funcionando de manera correcta. En el marco se observan pequeñas manchas de pintura alrededor del marco. Por demás se puede observar en muy buen estado. Al abrir, detallamos la guía en muy buen estado, el enchape del piso se detalla en muy buen estado, porcelanato en buen estado, guardaescobas se observan completos, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos muro con textura graniplazo y en la parte superior enchape en porcelanato, el cual se observa en buen estado con algunas manchas de pintura, pero en general en muy buen estado. Muro con textura graniplazo sin ningún tipo de perforación, de color blanco. Muro con textura graniplazo en muy buen estado, cubierta con plafón y bombillo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. Continuando, tenemos área de cocina. Podemos observar y detallar una barra tipo americana, la cual se encuentra con filos y bordes en muy buen estado, no presenta descortilladuras ni golpes ni abolladuras. La lateral observamos en muy buen estado. Parte inferior se observa en muy buen estado, no se encuentra partida, vencida o fisurada, y tenemos enchape de piso en buen estado. Tenemos una caja de corte de agua con su respectiva tapa. Guardaescobas se observan completos. Parte inferior de la barra se observa en muy buen estado. No se encuentra partida, vencida o fisurada como mencionado, correctamente instalada. Tenemos muro de color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado, el timbre que ya probamos su funcionamiento. Guardaescobas se observan completos, punto de llenado y de desagüe de la lavadora. El muro no presenta ningún tipo de perforación. Caja de breakers con su respectiva tapa. Punto de llenado de la lavadora, el cual probaremos funcionamiento posteriormente. Tenemos el enchape de piso del área de la cocina y del área de la zona de ropas en buen estado, su rejilla de desagüe en buen estado, la brecha un poco curtida. Cabe resaltar que el piso no presenta manchas de óxido ni rayones. Tenemos cocina integral, parte superior de la cocina o la cubierta se observa de color blanco, dos lámparas, se observa cubierta sin rastros de humedad, las lámparas funcionan de manera correcta, punto eléctrico en muy buen estado, citófono sin tono.
superior de la cocina se observa muy buen estado, filos y bordes en buen estado, parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos dos puertas con carpintería en la parte frontal en muy buen estado, parte interna en buen estado, filos y bordes en buen estado, bisagras en buen estado, bisagras sin óxido. Tenemos fondo con carpintería en muy buen estado. Tenemos una campana extractora de marca CEP, color negro con su respectivo vidrio muy buen estado, filtro se observa en buen estado, enciende su luz de manera correcta, campana de 2 velocidades funcionando su primera y su segunda velocidad, prende y apaga de manera correcta. Tenemos una puerta con carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, manija correctamente sujeta, filos y bordes como mencionaba en muy buen estado, fondo y entrepaño en muy buen estado. Carpintería se observa en buen estado en la parte frontal. Probamos funcionamiento de gato funcionando con fuerza, sostiene de manera correcta, fondo en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad. Parte superior, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, fondo en muy buen estado, bisagras en buen estado, el gato con fuerza. Tenemos muro con filos y bordes en buen estado, de color blanco sin descortilladuras, sin perforaciones, un mesón de cocina en buen estado. Filos y bordes en buen estado, el salpicadero se observa y se detalla en muy buen estado. El mesón no presenta golpes, fisuras, no está partido ni perforado. Se observa y se detalla en muy buen estado. Tenemos lavaplatos, vamos a abrir la llave. Ya el corte funcionando de manera correcta. Lavaplatos funciona correctamente con su respectivo filtro. Y la estufa se observa en buen estado. Vamos a probar y a detallar la parte interna. Estas piezas se observan un poco oxidadas. Parte interna también se observa con detalles de uso. Observamos que esta pieza tiene detalles. Parte interna que observa muy buen estado. La lámina se observa en muy buen estado. Ya tenemos funcionamiento de estufa.
fogones funcionan de manera correcta. Por el mismo detalle no prende de manera uniforme. Tenemos parte inferior del mueble y la cocina, carpintería en la parte frontal, se observa en buen estado, se observan algunas pequeñas manchas en la carpintería. Es más tema de limpieza. Carpintería se observa en buen estado, filos de borde en muy buen estado, parte interna se observa con carpintería en buen estado, bisagras en muy buen estado. Observamos el adhesivo de la revisión periódica de gas. Observamos en la parte interna del mueble, no hay rastros de humedad al momento del video. Sí se observan unos detalles al fondo de desgaste por uso. La instalación hidráulica se observa en muy buen estado. Dos gavetas con parte frontal en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado. Y observamos y detallamos fondo y entrepaño en buen estado, el riel con algo de óxido. Parte inferior, carpintería en muy buen estado, fondo en muy buen estado. Carpintería sin rastros de humedad. Tenemos un horno de marca Aceto, horno microondas en buen estado. Con sus dos resistencias, horno eléctrico. Funciona su luz de manera correcta. Observamos su parrilla en muy buen estado. Detallamos carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, fondo y entrepaño en muy buen estado, los rieles se observan en muy buen estado. El panel inferior observamos y detallamos el enchape y el piso en buen estado, las bases en buen estado, el enchape en general se percibe y se detalla en buen estado. Tenemos la zona de ropas, observamos muro de color blanco, guardaescobas se observan completos. Tenemos punto eléctrico y la caja de corte de gas. Tenemos una ventana, vidrio en muy buen estado, aluminio tipo persiana en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, muros sin perforaciones. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, enchape se detalla en buen estado. Y el lavadero se observa un poquito manchado, se observan algunas peladuras. Me relaciona a su respectivo tapón. La llave se observa funcionando de manera correcta. Y el mueble se observa con algunas manchitas de desgaste y en las manillas también se observan un poco cristalizadas. Filos y bordes en muy buen estado. Parte interna se observa en buen estado con algunas manchitas de uso. Enchape en buen estado. Ventilación se observa suelta. La instalación hidráulica del lavadero se observa en buen estado.
Detallamos funcionamiento de la llave de la lavadora. Funciona de manera correcta, abre correctamente, cierra correctamente. Continuamos por el pasillo hacia las habitaciones. Tenemos muro de color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado. Enchape de piso se observa en muy buen estado. Tenemos una primera puerta que nos conduce al baño social, muro de color blanco, guardaescuadras se observan completos. Tenemos un marco de puerta con carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería se observa sin rastros de humedad al momento del video. Se detalla y se percibe en muy buen estado. La lámina de la puerta se detalla en muy buen estado, sin golpes o abolladuras, sin rastros de humedad. Parte inferior observamos en muy buen estado. Carpintería en general en muy buen estado. Chapa de palanca de baño, la cual se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos parte interna del marco en buen estado y detallamos borde de la puerta en muy buen estado. La puerta se observa y se detalla que no ha sido forzada. Parte inferior se observa en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. En la parte interna también se observa que no hay ningún tipo de golpe o holladura en la puerta, sin rastros de humedad, con un gancho metálico adherido correctamente. Muro de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Tenemos un muro de color blanco, tenemos un espejo con borde biselado. El espejo ya presenta desgaste en el borde. Detallamos los bordes del espejo con desgaste. Tenemos el muro de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Observamos los puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Detallamos lavamanos de marca Gaspa, llave funcionando de manera correcta. Lavamanos se observa y se detalla sin fisuras. Tenemos el mueble de lavamanos con la parte superior porcelanato de color negro con filos y bordes en buen estado, correctamente enchapado, sin golpes ni fisuras, sin abolladuras. Y mueble se observa y se detalla con filos y bordes en muy buen estado, mueble en buen estado. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad. Filos y bordes en muy buen estado, las bisagras en buen estado, sin óxido. Vamos a prender la linterna para detallar parte interna del mueble. No se observa ningún tipo de goteo al momento del video y observamos y detallamos los bordes. Tiene pequeñas peladuras, pero en general no presenta rastros de humedad. El lateral se observa en muy buen estado, portapapel en muy buen estado. Detallamos el enchape de piso. El enchape de piso se observa en buen estado, guardaescuadras se observan completos. Limpieza correctamente instalada. El enchape de piso se percibe y se detalla en muy buen estado. Se observa una filtración, la cual toca programar revisión y reparación. Tenemos guardaescuadras completo, barra de apoyo con enchape en muy buen estado. Muro de color blanco, presenta unas manchas en la parte inferior. Observamos el playero en muy buen estado, filos y bordes de muro en buen estado. Cabe resaltar que el muro no presenta ningún tipo de perforación. Observamos una caja de corte con su respectiva tapa, llave funcionando de manera correcta. Sanitario de marca Aqua, el cual se observa su tapa en buen estado y el tanque presenta un problema
así. Pequeña infiltración. Un problema al momento de llenar. La tapa del tanque se observa en muy buen estado. Asiento sanitario en buen estado. En muy buen estado, el sanitario no se encuentra partido, ha sido fisurado. El asiento sanitario de caída lenta, el cual está funcionando correctamente. Lateral del sanitario se observa en muy buen estado, parte frontal en buen estado y lateral derecho se observa en muy buen estado. Sanitario está de manera correcta. Tenemos una división de baño en vidrio, el cual se observa en muy buen estado. Desliza suavemente, abre correctamente. El chape de muro acá se observa con filos y bordes en muy buen estado. Tenemos parte interna, enchape de piso en buen estado, rejilla de sabio correctamente instalada, la brecha un poco manchada, pero en general en buen estado. El enchape se observa en muy buen estado. Una rejilla metálica o ventilación en muy buen estado. Tenemos ducha con su respectiva lluvia, jabonera en muy buen estado, enchape de muro en buen estado. Enchape de piso a techo. Tenemos acá también por este lado enchape en muy buen estado, enchape de piso a techo. La cubierta del baño se observa en muy buen estado, de color blanco sin ningún tipo de perforación, pintura se observa uniforme. El baño también se observa de color blanco, solo que tiene pequeñas manchas. Observamos y tenemos funcionamiento de la lluvia funcionando de manera correcta, abre y cierra correctamente, no presenta goteo, filtración. Acá se llama una filtración. Hay un tema en el llenado del tanque que ya se reporta. Bombillo funcionando de manera correcta. Carpintería en muy buen estado. Saliendo del baño tenemos otra puerta que es de una habitación auxiliar, carpintería en buen estado, marco en muy buen estado con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura, carpintería parte superior en muy buen estado, lateral izquierdo se observa muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, parte inferior observamos en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, la lámina de detalle se percibe en muy buen estado. Tenemos una chapa de palanca que me relaciona 3 copias de la llave. Hay una llave que se encuentra un poco doblada. Al abrir, observamos y detallamos el marco en la parte interna en muy buen estado. Cabe resaltar que tanto en la puerta principal como en esta habitación están los corchitos para que asegurar la puerta. Filos de borde en buen estado y las bisagras en muy buen estado. El lateral de la puerta se observa en muy buen estado, con filos de borde en buen estado. Observamos si son las llaves correspondientes. Parte interna, carpintería en muy buen estado y los filos y bordes sin rastros de humedad. Muro de color blanco. Tenemos muro de color blanco. Parte superior una tapa ciega,
para punto de aire acondicionado. Guardaescobas se observan completos. El muro se observa un poco manchado. La pintura no se detalla uniforme. Filos y bordes del muro en muy buen estado. Los filos y bordes, y bueno, en general se observan manchas de otro tono de pintura en los muros. Cabe resaltar que los muros no presentan perforaciones. Filos y bordes del muro en muy buen estado. Guardaescobas se observan completos. Tenemos punto eléctrico con su tapa en buen estado. Tenemos una ventana con marco en aluminio, vidrio sin ningún tipo de papel adhesivo. Tenemos la ventana desliza suavemente. Asegura correctamente. Guardaescobas completo, muro de color blanco con algunas manchas de otro color, pintura como mencionaba, no uniforme. Guardaescobas completo, el enchape del piso se observa en buen estado. No presenta rayones. Tenemos un closet de piso a techo, la puerta se devuelve. Carpintería se observa en buen estado. Filos y bordes en muy buen estado. Sostenemos para detallar la puerta, se observa en muy buen estado. Puerta desliza de manera correcta. Enchape en buen estado. Fondo de closet con algunas manchas. Y carpintería se observa en muy buen estado. Sus percheros correctamente instalados. Estas son las manchas que presenta el fondo del closet. Parte superior, maletero en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado. Tenemos entrepaños en muy buen estado. Carpintería se observa y se detalla en muy buen estado. Fondo de color blanco. Tenemos 3 gavetas, parte frontal en buen estado, manijas correctamente sujetas. Carpintería en la parte inferior se observa en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos gaveta número 1, no desliza más, abre hasta ahí. Parte interna se observa en buen estado, el riel presenta desgaste y por ende no abre más la gaveta. Gaveta número 2, desliza de manera correcta, abre en su totalidad, riel en muy buen estado. Las puertas se devuelven. Gaveta número 3, abre en su totalidad, abre y desliza en muy buen estado, desliza correctamente. Y el zapatero se observa en buen estado. El lateral del closet se observa en buen estado, los filos y bordes en muy buen estado. Sin rastros de humedad. Tenemos una cubierta con una lámpara. Cubierta sin rastros de humedad al momento del video. Drywall se observa en buen estado. Drywall en muy buen estado y detallamos la lámpara. Funciona de manera correcta. Esta división de drywall se observa acá un poco soplada. Esta parte de acá. Continuando por el pasillo, tenemos la habitación auxiliar número 2. Detallamos muro de color blanco con algunas pequeñas manchas, sin ningún tipo de perforación. Enchape de piso como detallé anteriormente en muy buen estado. Tenemos marco en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, lateral izquierdo en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Parte inferior de la puerta también se observa sin rastros de humedad. La lámina se observa sin golpes, no se encuentra fisurada, partida o vencida.
Parte interna del marco se observa y se detalla en muy buen estado. La lámina se observa en buen estado. Parte inferior en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, y parte interna se observa carpintería en buen estado. Detallamos el funcionamiento de la llave. Si es la llave correcta, y ahora observamos en el marco un detalle en la parte superior. Carpintería se observa levantada, muro de color blanco, guardaescuadras completo, punto eléctrico se observa con algo de grasa en su tapa. Muro de color blanco sin ningún tipo de detalles de humedad. Se observa esta división también. Se observa un poco soplada y se observa una pequeña dilatación en la misma. Acá también tenemos una línea. Y en la parte superior observamos zunchos, 4 zunchos o correas. Tapa ciega se observa en buen estado. Aparte de los 4 zunchos no existe otra perforación en el muro. Tenemos muro con algunas pequeñas manchas como lo son esta. Punto eléctrico con su tapa en buen estado, una ventana con marco en aluminio en buen estado, vidrio sin ningún tipo de papel adhesivo, ventana abre de manera correcta, desliza en su totalidad, abre suavemente, cierra de manera la ventana está un poco descuadrada, no alcanza a accionarse su seguro, no alcanza a cerrar completamente. Observamos muro de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Y tenemos el chape de piso, un porcelanato, el cual se observa y se detalla en buen estado. Guardaescuadras se observan y se detallan en muy buen estado. Cabe resaltar que la brecha está un poco manchada por cubierta de color blanco, sin rastros de humedad al momento del video, y se observa un plafón con su respectivo bombillo, el cual probaremos funcionamiento. Bombillo funciona, prende y apaga de manera correcta. Tenemos closet de piso a techo, lateral de closet en muy buen estado, parte inferior con algunas pequeñas salpicaduras. Observamos carpintería en muy buen estado, borde con pequeñas desportilladuras, la lámina se observa en buen estado en la parte superior, carpintería en muy buen estado lateral derecho, costado derecho, parte inferior en muy buen estado. Parte interna se observa muro de color blanco, observamos carpintería en buen estado, entrepaño en buen estado, carpintería sin rastros de humedad, el chape se observa en buen estado, carpintería con pequeñas peladuras en la parte inferior y los percheros correctamente instalados. Al costado derecho podemos observar que las puertas deslizan de manera correcta. Fondo de entrepaño en muy buen estado, 3 gavetas, parte frontal en muy buen estado, zapatero con carpintería en buen estado, base en buen estado, primera gaveta abriendo de manera correcta, desliza suavemente, un poquito duro para cerrar. Está un poquito caída la gaveta número 1, choca con la número 2. Con la un poquito.
momento para abrirla. Esta gaveta se observa carpintería en muy buen estado y el riel no se observa en buen estado. Gaveta número 3, carpintería en muy buen estado. El riel se está funcionando de manera correcta. La gaveta número 2, el riel no está en muy buen estado. Cubierta, como mencionaba, sin rastros de humedad al momento del video. Bombilla prendiendo y apagando de manera correcta.